La Ley 20.609, también conocida como Ley Zamudio, se aprobó el día 12 de julio de 2012. Esta ley fue impulsada a causa del revuelo mediático que tuvo lugar en Santiago, propiciado por una brutal golpiza y tortura a causa de su orientación sexual y posteriormente dándole muerte al joven Daniel Zamudio. Esta ley comenzó su tramitación en el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, pero no es hasta el mediático caso del joven Zamudio en donde se demostró la falta de legislación en el país sobre discriminación, acelerando el proceso de la ley. Se hablará de esta normativa que lleva por nombre Ley Zamudio. Nos enfocaremos en qué consiste, cuándo fue aprobada, entre otras. Con respecto a lo que es la ley, esta se puede resumir como la Ley Antidiscriminación número 20.609. Con esta ley se busca restablecer el imperio del derecho y desde ahí nosotros ya podemos vislumbrar que tiene ciertas problemáticas. Hay una serie de cosas muy buenas y malas dentro de lo positivo. Podemos establecer que efectivamente gracias a esta ley tenemos un mecanismo que busca y que promueve que la gente denuncie estos sucesos discriminatorios, pero a su vez esta carece de eficiencia y se dan aspectos negativos. Uno de ellos es el caso de que la víctima no puede dar pruebas verídicas para dar la credibilidad del acto discriminatorio. En este caso, el denunciante tendrá que pagar un monto de 2 hasta 20 UTM. Claramente un desmotivante para que esta ley no sea acogida por todos y todas. Pero primero, ¿qué es la Ley Zamudio? Esta ley nombrada Ley Zamudio, en memoria del joven asesinado, establece más de 15 categorías sospechosas de discriminación. Entre las más pronunciadas o conocidas por la gente se encuentran la de género, la de orientación sexual, la ética, la de condición social y la de discapacidad. El objetivo de esta es instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos. La Ley número 20.609, en su artículo 2, establece al definir la discriminación arbitraria a toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, que podrá producirse, entre otras, en circunstancias motivadas por el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. El proyecto señala que la Ley Zamudio, si bien fue un gran aporte para evitar toda forma de discriminación, no fue una solución integral. Incluso pone trabas a las mismas víctimas de discriminación para hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. A casi 8 años de la promulgación de esta ley, 20.609, popularmente conocida como Ley Zamudio, solamente en 5 casos se ha aplicado como agravante esta normativa en condenas de tipo penal a nivel nacional. La primera de ellas fue aplicada en Viña del Mar, 2 años más tarde desde la promulgación de la ley. En mayo del 2014, de acuerdo con cifras del móvil, hasta julio del 2019 se realizaron 410 denuncias por discriminación por Ley Zamudio, y en solo 101 casos hubo sentencias en su mayoría desfavorables para el denunciante. La ley de no discriminación contempla 15 categorías como agravantes en la base del delito, es decir, la pena es mayor si la persona actuó con índole simplemente por un acto de discriminación arbitraria. Basado en cifras del Poder Judicial, desde la organización informaron que el estudio arrojó entre 2012 y el 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por Ley Zamudio a lo largo de todo el país. De estas 465 denuncias, el 29% denunció discriminación por discapacidad, un 13% por enfermedad, el 12% por ideología u opinión política, el 7% por orientación sexual y solo un 4% por identidad de género. El resto se divide entre las otras categorías protegidas por la ley. La conclusión más clara y contundente de este rastreo de información es que la Ley Zamudio se ocupa poco. Cada vez se utiliza menos y en escasas oportunidades. Solo en el 23,4% de los casos, los procesos han terminado en sentencia. Esto viene a decir una vez más que la ley, desde el punto de vista punitivo, es un león sin dientes que debe reformarse para que efectivamente cumpla con su propósito, dijo el dirigente del móvil Rolando Jiménez. La moción, patrocinada por las diputadas Castillo, Carcadini, Giles, Parra y Vallejo, en conjunto con los diputados Díaz, Keitel, Vidal y Walker,
propone modificar el procedimiento de la acción de no discriminación, allí en donde se han detectado sus mayores falencias, otorgando herramientas legales para hacer efectiva la responsabilidad por las infracciones a dicha ley, e incorporar mecanismos que faciliten el procedimiento para la víctima. Además, amplía el objeto de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. El problema del primer punto es que la legitimidad activa, quien puede ejercer la acción, es el individuo que fue discriminado. Y por otra parte, establece penas que van a favor del fisco y no en favor de la víctima. Como lo que sucede con el inciso final del artículo 2, que establece una priorización y una ponderación ante el ejercicio de ciertos derechos constitucionales respecto a los que no cabría considerar la existencia de discriminación. Ante ello, se requiere una modernización de la ley, de modo que enmiende los inconvenientes que se han observado en su aplicación, ampliando también su objeto de modo que dé una respuesta integral a la problemática. Se incorpora una regla de reparación integral del daño que establece que el juez podrá conocer de la solicitud de indemnización en el mismo procedimiento por los daños y perjuicios causados o derivados del acto discriminatorio, en caso de que el denunciante así lo solicite y lo logre probar. Adicionalmente, realiza modificaciones en el procedimiento, aumenta las multas a aquellas que sean condenados, elimina la multa para el denunciante vencido y modifica el agravante de responsabilidad penal, entre otras. Finalmente, incorpora medidas a implementar en el Estado, como la formación en diversidad a todos los organismos de la Administración del Estado y a funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, que los servicios públicos que atiendan público deban crear instructivos y capacitaciones en atención no discriminatoria. El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Convención de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.